Hola amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie titulada Lo que no sabías acerca del Mesías. Soy Oscar López y tengo el placer de compartir con ustedes el tema de hoy. También doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este tema. Hola a todos y bienvenidos. Y bienvenidos también a nuestros amigos de Veritate 4A que nos acompañan durante la grabación y que nos ayudan no solamente con el apoyo en oraciones, sino también material y también con sus preguntas y comentarios para enriquecer estos temas. Bueno, hace 15 días estábamos hablando de un tema. ¿Y ese tema cuál era? Hablamos de la ley que ya no fue clavada en la cruz, que tampoco fue abolida y que Jesús vino a cumplir la ley y no a abolir. También estuvimos diciendo que de los 10 mandamientos, estoy hablando de Éxodo capítulo 20, de los 10 mandamientos, 9 son completamente coherentes con tal vez nuestra forma de pensar, porque para todos es fácil entender que matar, robar y mentir son cosas malas, digamos, moralmente malas. Eh, pero hay un mandamiento que prueba nuestra verdadera fidelidad a Dios y es el mandamiento acerca del sábado. Y vimos cómo es importante este día del sábado y cómo este mandamiento prueba a aquellos que quieren ser verdaderamente fieles a Dios. Y el día de hoy traemos el tema, ¿qué es verdaderamente la marca de la bestia? Porque esto de la marca de la bestia, han habido muchas teorías que han salido en diferentes lugares. Por ejemplo, en Hollywood, las películas. Que ponen un código QR en la frente o un chip y salen, o sea, hay un montón de cosas y la verdad incluso las iglesias ya no saben qué decir o no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Inclusive durante el periodo de la pandemia de COVID salió una teoría que dentro de la vacuna había un chip dentro de la vacuna y que eso permitía, bueno, poder identificar a las personas y separadas. Pero, ¿qué es esto de la marca de la bestia? Dentro de tantas teorías que han salido y, o sea, pasaríamos horas citando las diferentes teorías que salieron. Eh, ¿De dónde sale este tema de la marca de la bestia? ¿De quién se inventó esto? ¿De dónde salió? Y yo quisiera invitarlos a descubrir un texto que se encuentra en la Biblia y que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículos 15 al 18. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, es una cosa muy interesante en cuanto a a este tema, y es de que el asunto de la marca de la bestia es un asunto bíblico y está relacionado con el número 666. Y vamos a analizar todo esto, pero cuando analizamos el tema de la marca de la bestia, tenemos que analizar también el tema del anticristo. Que la marca de la bestia está relacionada con el anticristo. ¿Y el anticristo quién es? Justamente esta serie es acerca del Mesías, habla del Mesías, y el anticristo es un personaje o una organización o un ser que actúa en contra de la obra del Cristo. Si la obra del Mesías es el plan de salvación, entonces este anticristo es alguien que quiere que en lugar de salvarse las personas se pierdan. ¿Y cómo lo hace? En este versículo se describe que en el conflicto final, la parte final del conflicto de la historia de la humanidad, este anticristo impone una marca para identificar a aquellos que son suyos, aquellos que están perdidos, que están condenados. Entonces, es interesante saber de que no solamente el anticristo pone una marca, sino que también Dios pone una marca en su pueblo, en aquellos que son elegidos para la salvación. Ahora, ¿cómo es que el anticristo pone una marca? Es sencillamente porque el anticristo quiere copiar lo que hace Dios. Entonces, la marca de la bestia es una copia de lo que Dios ya hizo. Ahora, para entender este tema, y no lo vamos a completar aquí, yo sé que hoy van a quedar con más preguntas todavía, pero no se preocupen, a medida que avance la serie vamos a irla respondiendo. Para entender el tema de la marca de la bestia, tenemos primero que entender cuál es
la marca de Dios, cómo Dios identifica a su pueblo, qué marca le pone a su pueblo. Entonces, el Mesías, que es el Cristo, el Mesías pone una marca sobre su pueblo. Y hoy vamos a concentrarnos en esa parte antes de abordar el tema de la marca de la bestia que vamos a desarrollar en los temas siguientes. Vamos a identificar en qué consiste esta marca, pero identificando la marca de la bestia, vamos a ver que el sello de Dios, el sello que Dios pone sobre su pueblo es un elemento muy importante. Y vamos a leer Éxodo 31:13. Y dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Es interesante que aquí pone mis días en plural, porque nosotros tenemos, en mente, sabemos, que hay un día de reposo semanal. Entonces, ¿cómo es eso de varios días? En plural. Lo que pasa es de que cuando dice días de reposo, aquí, primero de todo en el original, no dice día de reposo, dice Shabbat. Y utiliza el término plural Shabbatot. Eso ya lo vamos a ver enseguida. Una cosa interesante es de que el sábado, existía el sábado semanal, el sábado de Éxodo capítulo 20, el que está en la ley de Dios, es el primero. Y también existe un sábado o sábados ceremoniales. ¿Esos sábados ceremoniales son qué? Voy a poner un ejemplo. El día de la Pascua. Si el día de la Pascua cae un martes, ese martes no se guarda como martes, sino como sábado. O sea que es un día en el que no se trabaja y que se dedica a las cosas espirituales. Es decir, de que poco importa el día de la semana en el que caiga una fiesta solemne o que caía una fiesta solemne para el pueblo de Israel, y hasta hoy día existe eso. Yo tuve el privilegio de vivir durante muchos años en Israel. Y cuando cae una fiesta solemne, poco importa el día de la semana, es un sábado. Es el sábado. Y el sábado ya es muy especial. Mismo el sábado semanal es muy especial porque todo está en silencio y todo el mundo está en reposo y después uno siente los cantos en la sinagoga y es bastante espiritual. Yo recuerdo que incluso los viernes al acostarse el sol, en las calles tienen altoparlantes y ponen canciones. Sí, cuando ya se está poniendo el sol, ellos anuncian el sábado está próximo, Sí, para que se preparen. y ponen canciones en las calles, en altoparlantes. Sí, es cierto. Para recibir el sábado. Entonces, el asunto del sábado hay sábados de la ley de Dios, el sábado semanal, que eso está en la ley de los 10 mandamientos, la ley que es esa ley sagrada, y hay los sábados ceremoniales. Y como vimos en el tema anterior, la ley ceremonial tuvo su cumplimiento en la cruz del Calvario. Es decir, que hoy en día nosotros no guardamos los sábados ceremoniales, pero el sábado semanal se sigue guardando. ¿Okay? Entonces, aquí habla de los sábados en plural, es decir, todos los sábados. Otro texto que nos dice que hay una marca entre Dios y su pueblo es la siguiente. Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Si ustedes tienen una Biblia Reina Valera 1960, normalmente en esas Biblias hay un asterisco. Y ustedes miran abajo de la página y dice aquí equivale a sábado. Sí. Porque sencillamente es el hebreo H7676. H es un código Strong. H significa hebreo. Y el 7676 es el número de la palabra. En el diccionario Strong encontramos que en el original aquí dice Shabbat, es decir, sábado. No dice día de reposo. Ahora, en hebreo, día de reposo se dice Yom Menuha. Pero no es lo que dice allí en el texto. En el texto dice Shabbat. ¿Sí? Es el día de reposo. H7676. Entonces, una vez más, aquí se cita de que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Y tenemos otro texto también de Ezequiel, en el mismo capítulo, donde se corrobora esta idea. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Entonces vemos de que el día de reposo aquí, una vez más, es algo que se debe santificar y que es una señal entre Dios y su pueblo. Otra vez más está la misma palabra H7676. Ahora, H7676 significa sábado o Shabbat. Un ejemplo de H7676, si tomamos Ezequiel capítulo 20,
versículo 20. No vamos a leer todo todo el pasaje en hebreo, porque ustedes aquí tienen el texto original en hebreo y comienza con una partícula, esta parte que es be'et, y mis, no, y, be'et, y en plural. En hebreo, eso es el plural. Entonces, lo que nosotros traducimos por mis, ¿ok? Y aquí está la palabra Shabbat, Shin, Bet, Tet. Se lee en esta dirección, ¿ok? Be'et Shabbat, y la siguiente es Vav, Tet, que es Tot. Ese es el plural de Shabbat. Be'eta Shabbatot. Y enseguida hay una partícula aquí que es una letra muy pequeña, Yut, Ayud. que se lee como una I, vamos a decirlo así. De alguna manera. Entonces en total ¿De sería Be'eta Shabbatoti? Shabbatoti. Eso significa mis. Entonces lo Yut es mis. Día de reposo es Shabbat. Y días, el plural de días está aquí en Ot. ¿Sí lo ven? Entonces, Be'eta Shabbatoti es y mis días de reposo. Entonces tenemos aquí la palabra Shabbat. Ahora, este asunto de sellamiento es un tema que se ha hablado a menudo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Apocalipsis capítulo 13, en el que encontrábamos este asunto de la marca de la bestia, en el Apocalipsis también se habla del sellamiento, pero no es un tema exclusivo del libro de Apocalipsis. En otros libros de la Biblia también se habla del sellamiento. Y vamos a leer un texto muy interesante que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículos 2 al 11. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, yo quedé solo y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió a una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, es un pasaje terrible, ¿no? Da un efecto medio extraño, ¿no? Es una escena de Apocalipsis, una escena de horror, de cierta forma. Pero hay una parte interesante de este texto y es: ponles una señal en la frente, ¿no? Esta señal en la frente. ¿Dónde está la señal? En la frente. Vamos a retener esto. La señal de Dios está en la frente. Y dice: pero todo sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Es decir, que esta matanza, la señal sirve para hacer una, digamos, una exclusión de aquellos que tienen la señal de Dios. En el Génesis se nos narra los eventos de la Pascua. Y la Biblia dice que uno de los elementos del ritual de la Pascua era marcarlas con sangre la entrada de la puerta, el marco de la puerta. Y esa noche, cuando pasa el ángel de la muerte, no entran en esas casas, las que tienen la marca con la sangre. Es decir, que es una señal. Esta señal tenía como objetivo
excluir de ese castigo a aquellos que habían sido fieles a Dios. Ahora, aquí se da la misma lógica, ¿no? Y el castigo empieza también, esto también me llamó la atención, por el santuario. Ahora, una cosa, los que leen este texto van a decir, ok, pero esto está dedicado a Judá y a Israel. Nosotros no somos descendientes de Judá ni de Israel. ¿Significa que este texto no se aplica a aquellos que no son descendientes de Judá o de Israel? No. Y vamos a ver en un rato lo que esto significa, pero antes de eso yo quisiera compararlo con otro sello que se pone en la frente de un grupo de personas y que está en Apocalipsis 7, versículo 3. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Misma lógica, ¿no? Sí. La misma dinámica del texto, es decir, que estos dos pasajes hablan de la misma cosa. Ahora, ¿a quién se refiere esto? ¿A quién se aplica? Vamos a verlo. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a hablar de algo y ustedes me van a decir, ¿pero qué pasó, Oscar? Se empezó a hablar de la marca de la bestia, enseguida nos habla del sello de Dios y ahora trae un texto de Mateo que aparentemente no tiene nada que ver. Bueno, vamos a descubrirlo. Mateo 24, 29 al 39. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. A ver, entonces aquí este texto me está hablando de qué. De lo que acontecerá en el fin del tiempo. Sí, la segunda venida de Cristo. Sí. Exactamente, la segunda venida del Mesías. Ahora, a partir del versículo 37 encontramos algo interesante en este pasaje. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es un pasaje muy conocido por muchas personas, inclusive han habido un montón de malas interpretaciones de este pasaje, de este versículo y también del que sigue, de los que siguen. En todo caso, aquí se me dice que como en los días de Noé, ¿qué hacían? Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Yo he escuchado algunas predicaciones de algunos pastores que dicen que este casarse y darse en casamiento se hace referencia a la inmoralidad que se vive en nuestros días y que el hecho de que en las fiestas se hagan despilfarros, que se consuma alcohol, que se consuman ciertas cosas, o también la forma de vestirse de las novias. Han habido unas nuevas modas que han salido que son bastante hasta ridículas, ¿no? Pero ellos dicen que esto es lo que hace que esto sea una señal de la segunda venida de Cristo y que por eso Jesús se acerca. Pero si nosotros vamos a la Biblia y dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, tendríamos que ir al pasaje que nos habla de esto. Dice, como en los días de Noé, y como en los días de Noé es la historia del diluvio, ¿verdad? Sí. Vamos entonces a leer lo que dice el pasaje de Génesis 6, 1 al 4. Aquí encontramos otro misterio más y digamos que en una vamos a resolver tres. El texto se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 1 a 4 y dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En ese pasaje encontramos la referencia a un matrimonio. ¿Dónde?
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Había gigantes en la tierra, ¿ok? En aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vemos que aquí se nos habla de personas especiales, ¿no? Sí, ¿Que eran hijos de qué? Los hijos de Dios sí, con las hijas de los hombres. Ahora, hay muchas personas que enseñan de que estos son ángeles, como son hijos de Dios, son los ángeles que se casaron con mujeres y esto dio nacimiento a una raza híbrida, pero que no eran completamente humanos, ¿no? sí. Que eran mitad, Ahí tenemos ángeles, el dibujo mitad de ese... humanos. ¿Perdón? Que eran mitad ángeles, mitad humanos. Exacto. Y aquí tenemos el dibujo, es una ilustración que encontré en internet porque digamos que cuando se habla mucho de eso, del romance entre ángeles y hombres, entonces para muchas personas es esto. Entonces podríamos decir, es que en esta época los ángeles se van a unir otra vez con los hombres y van a dar personas sobrehumanas. ¿Será eso posible? ¿Será que los X-Men de las películas van a ser ciertos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Ahora, es verdad que los ángeles son hijos de Dios, pero ¿es que los ángeles se pueden reproducir? ¿Es que un ángel puede tener un romance con un humano? ¿Es esto posible? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Bueno, este texto vamos a hacer un pequeño resumen para no leerlo completo, pero si ustedes desean leerlo, no duden en poner en pausa el video y leerlo tranquilamente a través de sus pantallas. El pasaje lo encontramos en Lucas 20, 27 al 38, y para contar rápidamente la historia, vinieron los saduceos, que ellos no creen en la resurrección, y le dicen a Jesús una historia real, ¿no? Un hombre se casa con una mujer y muere sin dejar descendencia. Según la ley de Moisés, el hermano tenía que casarse con ella para darle descendencia a su hermano, pero el segundo hermano se casa con ella y muere sin dejar descendencia, y después el tercero y después el cuarto y así hasta el séptimo, y finalmente muere también la mujer y no dejan descendencia. La pregunta de los saduceos es, ¿de quién va a ser la mujer en la resurrección? Y la respuesta de Jesús es bastante interesante. Dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. ¿Ok? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36 está la clave. Porque no pueden ya más morir. A los ángeles. Es decir, que los ángeles, ¿qué pasa? ¿Se casan o no se casan? No se casan. No se casan. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, de que los hijos de Dios, de los que me habla el pasaje de Génesis que leímos anteriormente, no son ángeles. Porque los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. No se reproducen. ¿Verdad? Sí. ¿Quién son entonces estas personas? Pues simplemente son aquellos que son fieles a Dios. Para contar la historia, después de la muerte de Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, Dios les dio a Adán y Eva un hijo que le pusieron por nombre Set. Y a partir del hijo de Set, los hombres empezaron a adorar a Dios. Se constituye la iglesia primitiva, la primera iglesia del mundo. Aquellos que buscaban la adoración del Dios verdadero. Y ellos constituyen los hijos de Dios, es decir, aquellos que buscaban a Dios. En contraposición estaban los descendientes de Caín, que no adoraban a Dios. Y los descendientes de Caín y los descendientes de Caín crearon diferentes dioses que ellos empezaron a adorar. Las hijas de Caín son las hijas de los hombres y los hijos de Dios son los descendientes de Set. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué me dice Jesús en esa parábola en la que dice que será como en los días de Noé? Es sencillamente de que en ese periodo de tiempo cercano a la segunda venida de Cristo, simplemente la iglesia va a estar como en apostasía. Es decir, la iglesia va a unirse al mundo. La iglesia va a estar infringiendo los principios básicos de la fe y van a pecar. Eso es lo que me está diciendo ese pasaje.
Es decir, cuando la iglesia, que es lo único que guarda el desarrollo o que evita el desarrollo de la maldad en el mundo, deje de tener efecto, entonces el terreno está preparado para la segunda venida del Mesías. Ahora, hay otro grupo que, hablando del sellamiento, que es muy importante y es de los 144,000. Hay iglesias enteras que dicen ser los 144,000. El caso de los testigos de Jehová, ellos dicen que ellos son los 144,000 y todos los otros no pueden. Y como cuando se predica esto, pues hay que encontrar la forma de hacerles entrar a otros en el grupo de los que se salvan. Entonces ellos inventaron el milenio temporal. Pero bueno, ya vamos a ver en esta serie, y bueno, ya lo desarrollamos un poco en los videos anteriores, de que durante los 1000 años las personas no van a estar en vida. Ahora, los 144,000 es un grupo escogido, un grupo especial, y se habla mucho en muchas iglesias y muchos cristianos hablan de esto. Y bueno, encontramos un pasaje en el libro de Apocalipsis 7, 4 al 8, y bueno, si ustedes desean leerlo entero, lo van a encontrar allí. La lectura es un poco repetitiva Sí. porque son 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, y de cada tribu de Israel Salen 12,000 sellados. salen 12,000 sellados, sencillamente. Ahora, ustedes me pueden decir, pero otra vez, el texto que leíste de Ezequiel me habla de Judá y de Israel. Nosotros no somos judíos ni somos israelitas. Y ahora me está diciendo que los 144,000 son solo Israel, son solo descendientes de los israelitas. ¿Qué significa esto? 144,000 sellados de todas las tribus. Resulta de que el término Israel en la Biblia se maneja de una manera muy especial. Realmente el término Israel, el nombre de Israel fue algo que recibió Jacob cuando recibió la bendición del ángel. Le cambió su nombre. Ahora, para aquellos que no lo sepan, el nombre Jacob significa tramposo, o no mentiroso, tramposo, que hace trampa para alcanzar sus fines. E inclusive existe un verbo en hebreo que es el verbo lakov, que significa pasar por delante. Cuando alguien no hace la fila, sino que busca el medio de meterse adelante sin hacer la fila, Es astucia. ese lakov, hacer trampa. ¿Ok? Y le cambia por nombre y le pone el nombre Israel. Israel es un nombre compuesto por Ish, que es hombre, Rav, combate, y él es Dios. El hombre que combate con Dios. ¿Sí? No es el hombre que combate contra Dios, sino que el hombre que combate con Dios. Es un guerrero que está con Dios. ¿Sí? El nombre Israel significa alguien que está luchando en colaboración con Dios. Y vamos a ver lo que dice Efesios 2, 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos en la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Uh-huh. Ahora, aquí, ¿cuál es la pared intermedia de separación? La circuncisión. La circuncisión, que hace parte de cuál ley. La ley ritual. Exactamente. La ley ritual era todo un conflicto para la iglesia primitiva. Los cristianos judíos que habían recibido la fe en el Mesías, ellos exigían a aquellos que no eran de descendencia judía de practicar el rito de la circuncisión y someterse a toda la ley ceremonial de la Biblia. El punto es de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él cumplió esa ley ritual. Y era necesario estudiarla como mensaje profético, pero no era más necesario observarla como ley ceremonial. Todo el ceremonial se termina en la muerte del Mesías. El punto es de que a partir de ese momento, Pablo está aquí declarando de que la incircuncisión y la circuncisión quedan unidos a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo. Y la circuncisión es un símbolo de Cristo. Porque en la circuncisión hay derramamiento de sangre. Así como Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces que la circuncisión es algo sagrado.
Y a partir del momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, no es más necesario practicar el rito de la circuncisión. ¿Ok? Y haciendo esto se unen los dos pueblos. Es decir, que hoy en día nosotros no necesitamos tener una descendencia genética de Abraham para poder hacer parte de los 144,000. Esto es una cuestión de fidelidad hacia Dios. Hola amigos, bueno, estamos a punto de terminar el video, pero antes de eso quisiera hacer una pequeña conclusión. En resumen, la marca de la bestia es la marca del anticristo y también Dios tiene su marca, que es el sello de Dios. La marca del anticristo se pone en la mano o en la frente, y esto lo vamos a explicar en el próximo video, y el sello de Dios solamente se pone en la frente. Esto también vamos a explicar por qué es que el sello de Dios solo aparece en la frente. También aprendimos de que el sello de Dios es algo que es voluntario y que Dios va a sellar a su pueblo para que su pueblo no pueda sufrir el castigo final. Es decir, que Dios pone una señal distintiva entre su pueblo. Aprendimos de que esa señal distintiva es el sábado y que la observancia del sábado es una señal de que creemos verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque el sábado, como lo vimos en los videos anteriores, es una declaración al mundo de que Dios es el creador. Es decir, adoramos a Dios en sábado porque lo reconocemos como nuestro creador. Es decir, de que una vez que hemos definido cuál es el sello de Dios, podemos abordar el tema de la marca de la bestia, y lo que vamos a ver en el próximo video. Les agradecemos por su atención, gracias por su fidelidad y esperamos que este video les haya gustado. Y una vez más, si les gusta, no duden en darnos un like y en compartir sin moderación. Gracias a Itamar por acompañarnos en este video. Con mucho gusto. Y bueno, agradecemos también a nuestros amigos de Veritate 4A por su fidelidad y por acompañarnos y apoyarnos en esto. También a ustedes, que Dios los bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos dentro de 15 días. Bye bye.